Hablemos de la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Para el año 2007 se creó en Venezuela la primera ley que busca proteger los derechos de la mujer, dado que para este año se estaba presentando un alto índice de hechos que perjudicaban a la mujer, hechos que violaban sus derechos y sus libertades, libertades tanto sexuales, patrimoniales, psicológicas y físicas. El Estado comienza a notar que es sumamente preocupante y necesario buscar el medio de protección de estos derechos de la mujer, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia. El Estado busca regular y garantizar la protección de la mujer, dada la desigualdad social que se presentaba para ese momento. Antes de esta ley existía la ley de protección a la familia, pero esta ley generalizaba todo lo que era materia de violencia, es decir, englobaba todo lo que era la familia. Seguidamente a la creación de esta ley, en el 2007 comienza la creación de los tribunales especializados. En el año 2014 se da la primera reforma de esta ley, agregando los delitos de femicidio y la inducción al suicidio. Pasamos al año 2021 con la segunda reforma de esta ley. Estas reformas se presentan cada 7 años. ¿Qué pasa en el año 2021? Pues que con esta reforma se ampliaron los delitos de violencia que están tipificados en el artículo 19, llevando así a 25 tipos de violencia en total. En esta reforma simplemente se agregaron 4 tipos de violencia, que son la violencia política, la violencia institucional, la violencia mediática y la obstétrica, sumado a los que ya estaban establecidos en la ley del 2014. En sí, esta ley del 2021 lo que busca es modernizar la ley del 2014, ampliando el concepto en sí y la perspectiva sobre la violencia de género y haciendo un poco más estricta la responsabilidad tanto de los funcionarios como de cada uno de los actuantes, que en sus diferentes etapas les corresponde a los órganos de seguridad del Estado en materia de defensa para la mujer. Es esta ley una ley con carácter orgánico y está posicionada muy cerca de la Constitución. Obviamente, ninguna ley está por encima de nuestra Carta Magna, pero sí la podemos encontrar muy cerca y la podemos ver como un apéndice, dado que los derechos que están protegidos y resguardados en esta ley en materia de derechos de la mujer no están resguardados en la Constitución. Es así como en la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Encontramos a esta ley orgánica muy cerca de la Constitución, indicándonos que en lo que tiene que ver en materia de violencia nos regiremos por esta ley, por lo que esta ley establece. Pasemos a hablar del objetivo de esta ley. El objetivo es prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas contra la mujer. Busca sancionar a los responsables de estos delitos y asimismo garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. Vamos a hablar de la definición de violencia. Es cualquier acción violenta, es acción u omisión basada en el género,
Es decir, que debe existir el hecho sexista, quiere decir que se provoque por el simple hecho de ser mujer, provocando un daño a la víctima, ya sea un daño psicológico, un daño sexual o patrimonial. Un ejemplo sería una mujer que se encuentra en el hogar o en el trabajo y es constantemente descalificada e intimidada por su pareja, familiar o un superior jerárquico. Esto incluye frases recurrentes y constantes como no sirves para nada, estás loca, nunca puedes hacer nada bien, nunca estarás bien sin mí. Bueno, además, la persona agresora aísla a la víctima, que es la mujer, la aísla de sus amigas, de sus familiares, y la amenaza con quitarle sus hijos si la deja. Esto constituye violencia psicológica y esta está definida como toda conducta activa o pasiva de desvalorización, hostigamiento, humillación, amenaza o control que ocasione a la mujer menoscabo, maltrato o perjuicio a su salud mental o estabilidad emocional. Esta forma de violencia es una de las más comunes y perjudiciales. Es muy diferente que se presente una situación en donde varios vecinos de una determinada zona discuten por una toma de agua. En medio de la discusión, un hombre insulta a otro hombre y una mujer interviene y resulta que es insultada también por este hombre o por estos que están discutiendo. Ahí no hay violencia psicológica, ya que ella no está siendo insultada por el simple hecho de ser mujer. O sea, no hay un hecho sexista, es simplemente una discusión entre vecinos, ¿verdad? Pasemos a hablar de la violencia física. En el artículo 15, numeral 1. Un ejemplo sería, en el contexto de una discusión de pareja, la pareja de una mujer, en lugar de dialogar, le empuja contra la pared, le jala fuertemente por un brazo, le causa un moretón, le arroja un objeto, la golpea, incluso simplemente con una cachetada, lo que conocemos como una cachetada, una bofetada, la golpea en una pierna, le deja una lesión grave. Esto califica dentro de lo que conocemos como violencia física, que implica toda acción o omisión que cause un daño o sufrimiento físico a la mujer, incluyendo lesiones internas o externas o un maltrato, cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. No se requiere que la lesión sea grave, basta que el acto de agresión para que se configure como delito, o sea, cualquier acto de agresión físico, lo que viene a ser determinado como maltrato físico, violencia física, y está establecido en el artículo 42. Esto es diferente a que se presente la misma discusión, el mismo ejemplo que dije anteriormente, y los dos hombres que estaban discutiendo se vayan a los golpes y una mujer en medio de la pelea decida intervenir y le propinen golpes porque están en esa situación de forcejeo. Aquí, así la mujer resulte con un golpe, no hay violencia física, porque no fue por un hecho sexista. Esto viene a ser unas lesiones o una riña. Cuando hablamos de violencia patrimonial y económica, establece en el artículo 15, numeral 4, podemos dar un ejemplo. Una mujer que tiene un trabajo o ingresos propios, pero su pareja o familiar, por ejemplo, su esposo, la obliga a entregarle todo su sueldo y le prohíbe abrir una cuenta bancaria a su nombre. Destruye sus documentos, como la cédula, el pasaporte, sus títulos, y hace todo esto con el fin de impedirle acceder a otro empleo o realizar cualquier tipo de trámites. Esto ocurre cuando la despoja de bienes con bienes muebles como electrodomésticos bajo amenaza o coerción. Esto implica el tipo de violencia patrimonial y económica, que es toda acción u omisión que implique un daño o perjuicio al patrimonio de la mujer
o que la limite de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o a la privación de los medios indispensables para vivir. Esto incluye la limitación o el control de sus ingresos, pues. Un ejemplo de lo que no es violencia patrimonial, porque tiende a confundirse. Dos cónyuges, vamos a imaginar a Juan y a María. Ellos deciden que conjuntamente van a invertir en un negocio familiar. Para ese momento acuerdan que María, quien tiene un mejor salario para ese momento, aportará el 70% de su sueldo durante 6 meses para cubrir los costos iniciales, mientras que Juan se va a encargar de la administración y el trabajo diario del emprendimiento. ¿Qué sucede? Que al cabo de unos 4 meses, María se arrepiente de ese acuerdo de la inversión que hizo y le exige a Juan que le devuelva el dinero inmediatamente. Juan se niega y argumenta que ese capital ya está invertido en los activos fijos del negocio, que si en maquinaria, que si en mercancía, y que el hecho de devolver el dinero inmediatamente, pues pondría en riesgo la estabilidad de la familia, o sea, de ese negocio. María siente que le han quitado su dinero, que Juan le ha quitado su dinero, y considera a Juan que está ejerciendo violencia económica o patrimonial al negarse al devolver el aporte de forma inmediata. Pues aquí no hay violencia patrimonial ni violencia económica. ¿Por qué? Porque en ningún momento existió la coerción, ¿verdad? Ni la coacción. El aporte inicial María lo dio, que era el 70% de su sueldo, de manera voluntaria, bajo un acuerdo mutuo en el contexto de un proyecto familiar. No hubo obligación, no hubo amenaza, no hubo coacción para que ella entregara el dinero, ¿verdad? Entonces, como no hay perjuicio intencional a la autonomía, ¿verdad? Juan no destruyó los documentos de María, ni le prohibió trabajar, ni le impidió el acceso a las cuentas bancarias, ni al uso restante del 70% de su sueldo. El conflicto surge por un incumplimiento de un acuerdo económico civil, ¿verdad? O sea, el negocio, no por una acción de dominio para someterla. Entonces, en materia civil, sí aparecería esto como una disputa contractual o patrimonial, pero entre socios y cónyuges. Una vez que hemos analizado la violencia patrimonial y económica y establecido que la clave para su configuración es de carácter sexista y con la intención de dominio y sometimiento a la mujer, es fundamental para nosotros continuar con otras distinciones cruciales que nos van a permitir aplicar correctamente la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Vamos a comenzar por diferenciar la violencia sexual y el acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Para nosotros, como futuros abogados, es de crucial importancia realizar esta distinción, ya que esta ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tipifica y sanciona ambos delitos de manera diferenciada. Aunque pueden ser similares, no son iguales. Debemos notar que la ley no utiliza el término como abuso sexual para describir lo que es la penetración sin algún tipo de violencia, sino que lo tipifica bajo la figura de acto carnal con víctima especialmente vulnerable. Todo esto en el artículo 44. Este se distingue del delito de violencia sexual tipificado en el artículo 43, dado que aquí se usa para describir la penetración con fuerza y amenaza. La diferencia clave es que en la violencia sexual, como lo veníamos hablando en el artículo 43, sí existe el empleo de violencias o amenazas para obligar a la mujer. El núcleo de este delito es la coacción para acceder a un contacto sexual no deseado, es decir, netamente la violación. Esto se aplica a cualquier mujer. Ahora,
en el caso del acto carnal con víctima especialmente vulnerable, tipificado en el artículo 44 de esta misma ley, no existe necesariamente el empleo de violencias o amenazas. Este es un tipo de delito diferente, ya que se aplica a mujeres que están especialmente vulnerables, bien sea por su edad, su discapacidad o la privación de la razón. El núcleo en sí de este mismo delito es el aprovechamiento de la condición de la mujer para cometer el acto sin su consentimiento. Ahora, continuando con esta ola de distinciones, vamos a hablar sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La distinción más sencilla es que la trata de personas es un delito de explotación hacia el individuo, en este caso hacia la mujer, mientras que el tráfico ilícito de migrantes es un delito de movilidad ilegal. En el caso de la trata de personas, la víctima es un individuo, en este caso la mujer, dado que es una forma de esclavitud moderna. Este delito puede comenzar o comienza a través del engaño y se consuma con la explotación continua. Su objetivo es la explotación de la víctima sin consentimiento. Aquí el consentimiento es irrelevante, ya que no existe, porque la víctima es engañada y coaccionada. Y en este tipo de delitos no necesariamente se ve el cruce de fronteras, puede ser internamente en el territorio nacional o puede permitirse que sea por el cruce de frontera. Un ejemplo puede ser que a una mujer le ofrezcan un contrato de camarera en el exterior y cuando lleguen le quiten su pasaporte y le obligan a prostituirse para saldar alguna deuda por el viaje. Ahora bien, en el caso contrario o en el caso del tráfico ilícito de migrantes, este delito ya no es contra un individuo, este delito es un servicio ilegal que ataca al Estado, porque es el contrabando de personas a través de las fronteras, todo esto a cambio de un dinero. Su objeto es el beneficio económico a la persona que está haciendo esta entrada irregular a otro país. En este caso, la persona migrante, él consintió el contrato. Es decir, él consintió el traslado hacia el otro país. Aquí no necesariamente tiene que haber una explotación en sí. Este caso netamente sí tiene que ver con el cruce de fronteras, no sea en el territorio nacional. Y puede cambiar si la persona llega a ser obligada a determinar ciertas cosas, ya se vuelve una explotación, una trata de personas. Pero bueno, un punto importante es que al volverse la trata de personas ya es un delito en contra del individuo mismo. Y un ejemplo es cuando una persona contrata a un coyote para pasarlo a través de trocha por la frontera. Por último, vamos a distinguir un tema importante que es el femicidio y la introducción o inducción al suicidio. Estos representan la forma más extrema de violencia y es donde la ley orgánica sobre los derechos de las mujeres, una vida libre de violencia, los tipifica y los separa por la forma de cómo se agrede aquí en este caso a la mujer. En el femicidio se encuentra tipificado en el artículo 57 de la ley y es la figura penal que castiga el asesinato en sí por el simple hecho de ser mujer, es decir, se comete el asesinato por razones de género. Esta es una forma de violencia extrema que culmina con una muerte intencional. Y la acción típica, o en este caso del femicidio, el agresor mata directamente a la mujer y sus motivaciones son causadas por un odio o por un desprecio a la condición de la mujer misma. En este caso, la ley establece que hay odio, desprecio, cuando el asesinato ocurre de una forma atroz en el contexto de dominación y la víctima en este tipo de violencia está mutilada, su cadáver es expuesto y así lo puede tipificar la ley. En estos delitos, la pena general aquí en nuestro país es de 20 a 25 años en prisión. Ahora, en el caso de la inducción al suicidio, tipificado en el artículo 59 y en el artículo 414 de nuestro Código Penal, consiste en convencer o incitar a la mujer mediante amenazas o manipulaciones psicológicas para que se quite la vida. Esta conducta es punible y la inducción o ayuda y diferencia clave en esta es que el agresor es el que convence a la mujer, la coacciona en un estado para que ella misma haga el acto de quitarse la vida. Caso contrario al delito de violencia, ya que
este solo se consuma si se llega a coincidir el suicidio. Si el suicidio se llega a consumar, la pena es de 7 a 10 años de prisión, según el Código Penal. Y bueno, ahora bien, es importante que en este resumen que hemos analizado tengamos clave que la ley orgánica del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no basta con identificar lo que es un acto de violencia. Es nuestra responsabilidad como abogados realizar la distinción fina que exige la misma ley para que nos podamos adentrar a profundidad y poder distinguir con sustento legal y en cada artículo, lo que nos permite asegurar la correcta calificación jurídica de los hechos y garantizar que cada víctima reciba la justicia especializada que nuestra ley le vaya a exigir. Nuestro trabajo no solo es aplicar la norma, sino también entender el espíritu de la misma, ya que proteger el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia es importante en todas sus manifestaciones. Les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima exposición.